Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas, Bailando descalzo sobre la sangre, por Rosa Montero. En 1890, un gigantón carnoso y lívido entró en un café de París y se acercó al director de la pequeña orquesta que animaba el local. Estoy escribiendo una obra sobre una mujer que baila, con sus pies descalzos, sobre la sangre del hombre del que estaba desesperadamente enamorada y al que ha matado, explicó con exquisita educación. ¿Podrían tocar ustedes algo que se adecuara a esto? Los músicos, al fin y al cabo parisinos y finiseculares, encontraron la solicitud de lo más natural e interpretaron una pieza tan terrible y agónica que los parroquianos del café, estupefactos, interrumpieron sus conversaciones. El hombrón escuchó la tenebrosa melodía con evidente satisfacción y al cabo regresó a su cuarto a seguir escribiendo. Se trataba de Oscar Wilde y la obra era Salomé. Por entonces, Wilde era un libertino de lo más inocente que aún no conocía a Lord Alfred Douglas, el hombre que se convertiría en su perdición y su martirio. Pero ya intuía el aterrador abismo de la pasión. Salomé besa la decapitada cabeza del Bautista y sus labios le saben amargos. Es el gusto de la sangre y del amor. Esta horrible cualidad destructiva del querer es una constante simbólica en la vida de Wilde. Mucho más tarde, después de haberlo perdido todo, Oscar escribirá la estremecedora Balada de la cárcel de Reading, su última obra, basada en la historia real de Charles Woolridge, un miembro de la Guardia Montada que asesinó a su esposa y que fue ejecutado en la prisión de Reading mientras Oscar cumplía condena allí. Los hombres matan lo que aman. Oscar nació en Dublín en 1854. Su padre, Sir William Wilde, era un famoso cirujano de oídos y ojos, además de escritor folclorista. Su madre, Lady Jane, era poeta con el seudónimo de Esperanza, gigantesca y genial. Con su inmensa altura y su inteligente excentricidad, Esperanza mantenía un salón de contertulios de primer orden. Un invitado alabó un día a una persona diciendo de ella que era respetable, y Esperanza contestó con esa loca grandeza tan wildiana: «Nunca empleé la expresión respetable en esta casa. Solo los comerciantes son respetables. Nosotros estamos por encima de la respetabilidad». En ese caldo de cultivo creció Oscar, atrevido, transgresor, valiente, feliz merodeador de la frontera. «Seré poeta, escritor, dramaturgo», dijo a los 20 y pocos años. «De un modo u otro seré famoso, y de no conseguirlo, seré al menos notorio». Terrible maldición la del deseo cumplido. Era un bicho raro desde muy pequeño. En primer lugar, por su aspecto tan alto, tan lánguido, tan pálido, con esas carnes mórbidas y blandas y ese culo tan grueso, del que, por otra parte, él se sentía orgullosísimo. Sus rasgos, contemplados por separado, podrían ser definidos como bellos: la boca grande y sensual, la nariz aquilina, los ojos soñadores. Pero en conjunto se percibía una desmesura fatal, como si hubiera en él algo físicamente erróneo que le convirtiera en un personaje monstruoso. Esa mezcla inquietante entre la atrocidad y la hermosura terminó siendo el emblema de su vida. En vez de amilanarse por su diferencia, Oscar, apoyado en su propio talento y seguramente en la fuerza de su madre, creció a favor de su rareza y se construyó a sí mismo como un espectáculo público, siendo aún un estudiante. Llevaba el pelo muy largo,
vestía de moda alucinante y se comportaba con perfecta y coherente extravagancia. Sus habitaciones de Oxford estaban llenas de lirios y porcelanas azules. Cada día me resulta más difícil mantenerme a la altura de mi porcelana azul. A veces hubo de defenderse a puñetazo limpio de la burla de sus compañeros más estúpidos, pero era un chico airoso, gracioso, vitalista. Tuvo muchos amigos. Wilde siempre tuvo grandes amigos porque era un hombre fundamentalmente bueno y generoso. Y ganó todos los premios académicos en su especialidad, el griego y la cultura clásica. Elefantino y extraño como era, también supo ser un triunfador. Según Richard Ellman, autor de una deslumbrante biografía sobre Wilde, el escritor salió de Oxford sifilítico. Durante 2 años se medicó, según los usos de la época, con mercurio, lo cual lo dejó con los dientes negros, y no se curó, aunque él creyó que sí. La enfermedad la había cogido con una prostituta porque Wilde se relacionó sexualmente con mujeres, y solo con mujeres durante mucho tiempo. Escribía odas a las piernas de los muchachos griegos y se besuqueó con algunos hombres, el poeta Walt Whitman entre ellos. Pero hasta pasados los 30 no hizo más, probablemente no se atrevió. La sociedad victoriana en la que vivía era terriblemente puritana y violenta en su homofobia. Tuvo un par de novias o algo así, y por último se casó a los 29 años con Constance Lloyd, una mujer hermosa, inteligente y leal que tenía 3 años menos que él. Según todos los testigos, al principio de su matrimonio, Wilde estaba muy enamorado. Debía de sentirse feliz al creerse rescatado de su homosexualidad. La vida era mucho más cómoda. Desde la ortodoxia, enseguida tuvo 2 hijos con Constance. Wilde les adoraba y escribió para ellos sus preciosos cuentos de hadas. Pero la mujer, madre, se transmutó para él en un objeto sensual, imposible de soportar. Cuando me casé, mi esposa era una hermosa muchacha blanca y esbelta, como un lirio. Al cabo de 1 año se había convertido en algo pesado, informe y deforme, con su espantoso cuerpo hinchado y enfermo por culpa de nuestro acto de amor. De algún modo consiguió que Constance aceptara el fin de sus relaciones sexuales. Ellman dice que la convenció de que padecía una recurrencia de la sífilis. Siempre se trataron bien, sin embargo siguieron viviendo juntos y se quisieron. Poco después, Robert Ross, un muchacho de 17 años ya experto en estas lides, sedujo al pardillo Wilde y se lo llevó a la cama. Eso fue en 1886 y Oscar tenía 32 años. Pasado el enamoramiento primero, el encantador Ross se convirtió en su mejor amigo. Si el sexo con las mujeres le parecía sucio, el amor viril encerraba para Oscar toda la hermosura, toda la espiritualidad y la trascendencia, porque Guay, al contrario de su fama, incluso él mismo sostenía, era un hombre tremendamente trascendente, casi un místico. En apariencia, Guay exaltaba lo trivial, pero luego era de una rara profundidad. Fue el poeta del esteticismo, pero bajo la estética para él se enroscaba la ética. Como muchos otros intelectuales de fin de siglo, Oscar había descubierto que el bien y el mal no eran lo que la ortodoxia determinaban. Por eso en sus epigramas, en sus obras teatrales,
hay una constante denuncia de la hipocresía social y un alineamiento con las víctimas. La grandeza de White radica en que él siempre se percibe esa sorda palpitación por entender lo humano. Por sus contemporáneos, durante muchos años, fue simplemente un fastamón. Era un conservador maravilloso e ingeniosísimo, y gracias a eso y al movimiento esteticista, ridiculizado por todo el mundo, se hizo más famoso, o más bien notorio, siendo aún muy joven. Se hablaba de las ropas de White, bombachos de terciopelo, medias de seda negra, zapatillas de baile de charol, abrigos ribeteados de nutria, de sus desplantes, de sus frases provocativas. Con los años, sin embargo, su talento fue abriéndose paso irremediablemente, pese al odio de que los bien pensantes le tenían. Se hizo famosa en Francia, donde se identificó con el decadentismo, y a partir de 1891 estrenó en Londres 4 obras de teatro con progresivo éxito, hasta llegar al triunfo total de su última comedia, La importancia de llamarse Ernesto. Esta obra fue estrenada en 1895 con fabulosas críticas. 3 meses después, White entraba a la cárcel. Todo había empezado en 1891. Fue entonces cuando Oscar conoció a Lord Alfred Douglas, Bossy, como todos le llamaban. Tenía 21 años, White 37. Douglas era lacio, lánguido, egoísta, vanidoso, frívolo, violento, malvado. También era rubio, con grandes ojos azules, pero a juzgar por las fotos del estupendo libro ilustrado de Julie Gardinet, no valía gran cosa. Posan los retratos con una triste cara de mártir virginal, a lo Juana de Arco, todo él ansioso de heroicidad, sobre todo si el tormento se lo aplican a otro, como así fue. No valía ni el polvo de los zapatos de Oscar, pero ¿qué importa? El amor no es más que la voluntad de amar, y la voluntad de White era conmovedora, trágica, total. Para 1892, White estaba atrapado. Bossy se asemeja mucho a un narciso, tan blanco y dorado. Yace en el sofá como un jacinto, y yo le adoro. El angelical Bossy, sin embargo, era un narciso de escasa pureza, pero él fue el que metió a White en un mundo de prostitutos, chantajistas y jóvenes lumpen. Oscar, pese a toda su capacidad de escandalizar y su decadentismo, era en realidad un inocente, una especie de niño descomunal. Tenía el corazón tierno y el alma cándida, lo que le convertía en la víctima perfecta para un perverso. Y Bossy lo era. Tu defecto no es saber tan poco de la vida, le reprochó Oscar a Douglas, sino saber tanto. Bossy metió a Wilde en un infierno. Le gritaba, le maltrataba, no le dejaba trabajar, le absorbía todas las horas de su existencia. Como era un exhibicionista, obligaba a Oscar a lucirle delante de todo Londres, provocando el consiguiente y peligroso escándalo.
y además le inducía a gastar en él y en prostitutos todo el dinero que no tenía. Recuerdo muy bien la dulzura de pedirle dinero a Oscar, explicó Bussi en sus memorias. Era una dulce humillación y un exquisito placer para los dos. Era una relación enfermiza, aniquilante. Wild intentó dejar a su amante varias veces. En una ocasión incluso convenció a la madre de Douglas para que le quitara de en medio y le enviara varios meses a Egipto, cosa que hizo. Pero Bussi bombardeó a Wilde con telegramas, cartas, súplicas. Incluso pidió a Constance que intercediera por él y cuando nada de esto dio resultado amenazó con suicidarse, de lo cual tenía antecedentes en la familia. De modo que al final Wilde se ablandó. Douglas era hijo del marqués de Queensberry, un tipo atrabiliario y medio loco. Bussi y su padre se odiaban y el chico utilizaba a Wilde en su lucha contra el marqués. Un día Queensberry encontró a su hijo con Oscar en un café. Para entonces todo Londres conocía la relación. Un tipo había publicado una novela en clave, El clavel verde, en la que describía con nombres ficticios a Bussi y Wilde. Por otra parte, el hijo mayor del marqués se había suicidado tras ser sometido a chantaje por homosexual. Todo esto tenía a Queensberry, como es comprensible, muy sublevado, de modo que escribió una carta a su hijo diciéndole que o dejaba de ver a Oscar o le desheredaba. Ante el horror de Wilde, Bussi respondió a esta carta más o menos civilizada con un telegrama que decía: «Eres un enano ridículo». La guerra había comenzado. 15 días después del estreno de La importancia de llamarse Ernesto, el marqués dejó una tarjeta en el club de Oscar que decía: «Para Oscar Wilde, que pasa por o se hace pasar por sodomita». A Wilde le habían llamado muchas cosas a lo largo de su vida de notoriedad. Le habían insultado y desairado infinidad de veces y nunca había cometido la torpeza de contestar. En este caso, sin embargo, y sin duda espoleado y aturullado por el furor de Bussi hacia su padre, Bussi inundaba a Oscar con cartas llamándole cobarde, decidió demandar al marqués por difamación. Que la demanda era un error lo sabía desde el primer momento todo el mundo. Los amigos de Oscar le aconsejaron que huyera a Francia, y Bossier se enfrentó a ellos, amarillo de rabia. No quería que Wilde se marchase, como era de temer. En el juicio empezaron a salir todos los detalles íntimos: cartas tórridas, contactos con muchachos, dudosas estancias en hoteles. El 5 de abril de 1895, el jurado decidió que Queensberry era inocente. La sala prorrumpió en una ovación. Esa misma tarde, Wilde fue detenido e ingresado en prisión. Iba a ser juzgado por conducta indecente. Todos los amigos de Oscar salieron corriendo para Francia. Su casa fue embargada, sus libros desaparecieron de las librerías, su nombre fue borrado del teatro en donde se presentaba. La importancia de llamarse Ernesto. Su mujer cambió su apellido y el de sus hijos, a los que Wilde no volvió a ver jamás, aunque acabó perdonando a Oscar e incluso le pasó una pensión vitalicia. En 2 meses, en fin, se celebraron 2 juicios contra Wilde, infames, sórdidos, espantosos. Pasaron por el estrado los chulos, los chantajistas, los camerares de los hoteles que daban fe de las extrañas manchas de las sábanas.
Es el peor caso que he tenido que juzgar en mi vida, dijo el terrible juez Wills, y se lamentó de no poder aplicar la pena mayor. Sentenció a Wilde a 2 años de trabajos forzados, y todo esto solo por ser homosexual. Por entonces, antes de la reforma penitenciaria, las cárceles inglesas eran absolutamente infrahumanas. Un hombre de la extrema sensibilidad de Wilde, al que la belleza hacía llorar, estaba abocado a la destrucción en ese medio. Su celda medía 4 metros por 2,5, y en ella pasaba, en total soledad, 23 horas al día. Dormía en una tabla sin colchón sobre el suelo. No disponía de libros ni de papel para escribir. Tenía prohibido hablar con los otros presos, y durante 3 meses le mantuvieron incomunicado, sin visitas ni cartas. Hubo un traslado de una prisión a otra. Durante media hora le mantuvieron de pie en el andén de una estación bajo la lluvia, esposado vestido de presidiario, mientras a su alrededor se arremolinaba la gente y se reía de él. Después de aquel incidente lloré cada día durante 1 año entero. Así se fue cumpliendo, día a día, el atroz proceso de demolición de un hombre. Nunca había podido imaginar una crueldad semejante. Su madre murió mientras él estaba en la cárcel y no pudieron despedirse. Mientras tanto, Bousy, en Francia, hacía de las suyas. Intentó publicar en un periódico las apasionadas cartas de amor que Wilde le había escrito durante el proceso, lo cual no podía sino hacer más daño al autor. Desde su celda, Oscar se espantó. Para entonces, se había dado cuenta de que Bousy era un frívolo y un malvado. Durante los 3 últimos años he estado enloquecido, y si vuelvo a ver a Douglas, le mataré. Bousy, presionado por los amigos del escritor, no publicó las cartas, pero sí un artículo pomposo. Estoy orgulloso de haber sido amado por un gran poeta que quizá me estimó porque reconoció que, además de un bello cuerpo, yo tenía una bella alma. Cuando Wilde salió de la cárcel, a los 2 años exactos de su condena, estaba enfermo y definitivamente roto. Sus amigos decidieron trasladarle a Francia y reunieron un dinero a escote para él. Al principio, Oscar no quería ver a Douglas, pero Bousy volvió a inundarle de histéricas cartas y, 4 meses después de recuperar la libertad, Wilde se reunió con él en Rouen. Todo el mundo está furioso contra mí por haber vuelto contigo, pero es que no nos comprenden, dijo el pobre Oscar, volviendo a pintar la ruin personalidad de su amante con los brillantes colores de su imaginación. Pero ahora ya no era como antes. Ahora Oscar no era el autor de más éxito, sino un hombre derrotado, un apestado. Ya no adornaba nada, así es que, al poco tiempo, Douglas le abandonó. Cuando mi dinero se terminó, se fue, escribió Wilde a un amigo. Es, por supuesto, la más amarga experiencia de una amarga vida. Después de eso, Oscar malvivió aún un par de años con la magra pensión que le pasaba la constante Constance. Pero estaba acabado. Ya no podía escribir. Había perdido todo apego a la vida. En otoño de 1900 se le agravó una dolorosa otitis, un mal contraído en prisión, y acabó convirtiéndose en una meningitis. Sufrió mucho. No sabía que era tan doloroso morir. Pensé que la vida había acaparado todas las agonías. Falleció en brazos del fiel Robert Ross, a los 46 años y en extrema pobreza. Estoy muriéndome por encima de mis posibilidades. Bousy llegó a todo correr, cerrada ya la caja, para protagonizar el espectáculo. Desempeñé el papel de cabeza de duelo en su funeral. Se ufana en sus memorias. Solo le faltó bailar descalzo sobre su sangre.
A continuación les ofrecemos la lectura colectiva de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Ni loca ni hermoso, de Rosa Montero. Que el carácter celoso y obsesivo en el amor de Juana la Loca le venía heredado. Su madre Isabel, la gran Isabel la católica, había quedado prendada al astuto Fernando con pasión fulminante. Amaba mucho al rey, ese levalo fuera de toda medida, escriben los cronistas de la época, y montaba sonoros números de furor y lágrimas cada vez que su marido la engañaba con otra, cosa harto frecuente. Por otra parte, la madre de la reina católica, Isabel de Portugal, viuda de Juan II, se pasó los últimos 42 años de su vida encerrada en el castillo de Arévalo y llamando a grandes gritos no a su marido, sino a un tal don Álvaro. Previsiblemente Álvaro de Luna, el poderoso valido de Juan II, al cual el rey había acabado decapitando. De niña, Juana acudió alguna vez, junto con su madre, a visitar a la abuela demente, sin poder adivinar por entonces que también a ella le esperaba siniestra simetría del destino, un futuro parejo. Europa atravesaba por entonces tiempos turbulentos, a la vez maravillosos y terribles. Las grandes empresas épicas convivían con sus intrigas más retorcidas, los soñadores con los envenenadores, la superstición con el afán científico del Renacimiento. Eran los años de Copérnico, de Leonardo da Vinci, de Luis Vives, de Erasmo Rotterdam, pero también del establecimiento de la Inquisición y de los Borgia. Por cierto, que entre los malvados destacó nuestro Fernando el Católico, tramposo, taimado, amoral y habilísimo, que fue uno de los modelos en los que Maquiavelo se inspiró para escribir su celebrísimo El Príncipe. El otro y principal fue César Borgia. Isabel la Católica, mucho más culta que su marido, reinaba en una corte ilustrada que no desmerecía del brillo de la época. Poseía una importante colección de obras de arte y una estupenda biblioteca entre cuyos fondos se contaban obras de Tito Livio, de Virgilio, de San Agustín o de Boccaccio. Además, acogía a destacados humanistas italianos y mantenía una capilla musical. En este ambiente fue educada Juana y con primor a los 16 años, cuando la casaron con Felipe de Borgoña, Juana hablaba latín con toda fluidez, escribía con gracia, bailaba muy bien y tocaba a la perfección varios instrumentos, entre ellos el clavicordio y el monocordio. Era una princesita dócil e instruida, la más guapa, a decir de los coetáneos, de entre todas las hijas de los reyes. Los cuadros la muestran hoy un tanto mejilluda. En eso salió su madre, con unos bonitos ojos azules, la boca pequeña y carnosa, la nariz demasiado larga y una expresión vagamente bovina, aunque en sus últimos retratos los ojos se le ven atormentando y hay en ella mucho más dolor y más enjundia. Naturalmente, Juana no conocía a su futuro esposo. La boda con Felipe no fue sino uno más de los enlaces que gestionaron los reyes católicos en su ambiciosa y brillante política matrimonial. Y así, la hija mayor, Isabel, había sido casada con el heredero del trono de Portugal, Catalina con el de Inglaterra, Juan, el único varón, con Margarita, la hija del emperador Maximiliano de Austria, y por último, Juana con el hermano de Margarita, el archiduque Felipe, que a la sazón
reinaba ya, por muerte de su madre, en Flandes y Borgoña. Con todo este baile de hijos y camas conyugales, los reyes católicos esperaban que sus descendientes dominaran el mundo. De modo que Juana partió en 1496 camino de Flandes y de su boda, con una flota de 120 barcos y acompañada por 15.000 hombres. Isabel y Fernando querían impresionar. Se encontró con su futuro esposo en un convento cercano a Amberes. Él tenía 2 años más que ella, es decir, 18. Y al parecer se quedaron turulatos los dos nada más verse. De hecho, el enlace estaba fijado para 4 días más tarde. Pero Felipe hizo venir a un capellán para que les casara sobre la marcha y poder así encamarse de inmediato con la rubia princesa española. La adolescente y sanísima Juana, su increíble salud física acabaría siendo para ella una maldición. Debía de resultar sumamente apetecible. Felipe el Hermoso, por su parte, no era nada hermoso según los baremos actuales. Era belfudo como buen Habsburgo, con grandes narizotas y blandos carrillos. Sin embargo, era un deportista y un vividor, amante de los torneos, los bailes y los juegos de pelota. A Juana, desde luego, la deslumbró. Fue un mero prodigio de la carne, porque es probable que al comienzo no se entendieran bien en ningún idioma. Desde el principio, Juana cayó en mitad de un nido de intrigas e intereses que probablemente estaban mucho más allá de sus aspiraciones y sus capacidades. Por hacer breve una historia enrevesada y larga, digamos que en esa gran partida de ajedrez que era entonces Europa, había varios jugadores muy porfiados. El emperador Maximiliano, Luis XII de Francia y los reyes católicos. Todos ellos estaban empeñados en impedir que alguno de los otros se hiciera demasiado poderoso. Y todos intentaban convertirse ellos mismos en la mayor potencia. Con tal fin, ensayaban triquiñuelas y cambiaban de alianzas de un día para otro. Y a todos ellos, por desgracia para Juana, les interesaba contar con la fidelidad de Flandes. Los reyes católicos apremiaban a su hija para que atrajera a Felipe hacia las posiciones españolas. Pero Felipe insistía en aliarse con Francia, que a la sazón estaba en guerra con España por el control de Nápoles. ¿Me siguen en el lío? Juana, aislada en Bruselas, dócil y enamorada, no era una buena gente para sus padres. Ella se plegaba a la voluntad de Felipe y se contentaba con vivir una vida risueña. Tuvo enseguida una hija y se volvió a quedar embarazada. Pero las gestaciones no le impedían acudir a fiestas y banquetes. Justamente en un baile sintió las contracciones de su segundo parto. La acomodaron en un retrete y allí, en un lugar tan poco majestuoso, dio a luz al que luego sería el emperador Carlos I. Hasta ese momento las cosas no habían ido del todo mal. Pero entonces se instaló la desgracia sobre ella. Murió Juan, el heredero de los reyes católicos, y su hijo póstumo nació cadáver. Poco después fallecía la infanta Isabel durante el parto de un niño que a su vez
duró vivo un par de años. Tras esas 4 muertes encadenadas que suponían el fracaso de la política matrimonial, también falleció el marido inglés de Catalina. Los reyes católicos decretaron el luto riguroso en toda la corte. De ahí la vieja imagen de la España sombría. Juana era ahora, por corrimiento sucesorio, la heredera de los tronos de Aragón y Castilla. Esa fue su condena. En cuanto su mujer adquirió tal rango, Felipe se vio a sí mismo como soberano de España. O mejor dicho, se vio anexionando España al imperio austriaco. Pero la reina Isabel estaba muy enferma y era de prever que moriría pronto. Y Felipe no se fiaba de que el rey Fernando cediera la corona de la poderosa Castilla a su hija Juana. Una certera suspicacia, porque Fernando en efecto no estaba dispuesto a permitir que España escapara de sus manos. Entre ese fuego de ambiciones quedó atrapada Juana. La catástrofe comenzó en 1501, cuando Juana y Felipe viajaron a España para ser proclamados herederos al trono. Al principio todo fue aparentemente como la seda. Los reyes católicos saludaron y mimaron a su hijo político como si fueran los suegros más encantadores e inofensivos. Pero enseguida intentaron atraer a Felipe a su bando y obligarle a tomar posición en contra de Francia. Sintiéndose sitiado, el archiduque echó de su séquito a los partidarios de los reyes católicos y cerró filas con el obispo Besancón, fiel defensor de Luis XII. Pero el obispo enfermó inopinadamente y murió de la noche a la mañana. Felipe, que asistió a su agonía, quedó convencido que lo habían envenenado y, temiendo por su propia vida, decidió salir de España cuanto antes. Entonces a la reina Isabel se le ocurrió la idea de utilizar a Juana contra su marido. Como la infanta estaba embarazada de 7 meses, prohibió que se pusiera de viaje, pretextando el cuidado por su salud, y malmetió con su hija para que insistiera en que Felipe no se marchase. Pero el archiduque estaba tan espantado y decidido: si Juana no podía venir, la dejaría atrás hasta que diera a luz. De hecho, y después de despedirse con una bronca fenomenal de su mujer, a Felipe aún le costó 2 meses poder salir, o más bien escapar, de este país, porque Fernando ordenó que no le dieran ni un solo caballo. La princesa se había quedado desconsolada. Cayó en su primera gran depresión, una melancolía que la dejaba muda y como ausente. En marzo llegó el parto, que fue, como todos los suyos, facilísimo, y entonces empezó a mostrarse más animada. La pobre se había creído la excusa de su madre y pensaba que ahora, una vez recuperada, le pondrían unos barcos para llevarla a Flandes, puesto que no se podía hacer el viaje por tierra a través de la enemiga Francia. Pero los días pasaban y pasaban y nadie le hablaba claramente. Todos la trataban como si fuera idiota. Transcurrió así el verano de un modo angustioso, porque esos meses de buen tiempo eran los únicos en los que se podía navegar, y al fin llegó el otoño. A esas alturas, Juana estaba por completo fuera de sí. Pensaba que le habían secuestrado con la complicidad de su marido, al que imaginaba en Bruselas, acostándose a diestro y siniestro con todas las damas. Un ataque de paranoia que era en gran parte muy atinado, porque en efecto estaba secuestrada, solo que no por su marido, sino por sus padres, que estaban decididos a no permitirle volver a Flandes. De hecho, Juana estaba internada en el castillo de la Mota, virtualmente prisionera,
No comía, no dormía, no se lavaba. Patricia Highsmith, conocedora de los más oscuros recovecos del alma humana, dice que, enfrentados a una situación de insufrible violencia, el hombre mata y la mujer se mata. Esa fue la pauta de Juana durante toda su desgraciada vida. La forzaron, la maltrataron, la manipularon hasta extremos inconcebibles. Y frente a toda esa violencia, ella solo pudo enfrentarse hiriéndose a sí misma, dejándose morir. Claro que era tan robusta que no se moría, y eso prolongó de manera indecible su tortura. Encerrada en el castillo de la Mota, le llega una carta de Felipe, en la que el archiduque le pide que vuelva de una vez. Entonces su marido no estaba en la conjura. Feliz y llena de energía, Juana ordena prepararlo todo para salir de viaje. El obispo Fonseca la detiene en nombre de la reina Isabel. Tenía que recurrir a la fuerza, quitarle los caballos, alzar el puente levadizo y cerrar las puertas, porque Juana estaba dispuesta a irse con todo, aunque sea andando. Juana, reina de Flandes y heredera de los tronos de Aragón y Castilla, no tiene a nadie junto a ella que la ayude. Nadie la obedece, es una prisionera. Llora, grita, araña, insulta a Fonseca, se niega a regresar a su habitación. Es el mes de noviembre y se pasa toda la noche en el gélido patio y sin abrigo. Es la única medida de protesta que está a su alcance. Por todos esos actos de desesperación tan naturales, la consideran loca. Y de nuevo la depresión, los raptos de ausencia. Al fin, y tras varios meses de agonía, llegó un enviado de Felipe con el firme encargo de llevarla con él. Los reyes católicos no tuvieron más remedio que dejarla partir. Hacía 1 año y medio que Juana se había separado de su marido, pero el sufrimiento había dejado huellas irreversibles, y la situación no contribuyó a mejorar el estado de la princesa. Cuando llegó a Bruselas, Juana encontró a Felipe cambiado. Estaba enamorado de una dama de la corte, una bella flamenca, de manera que su mayor pesadilla se había hecho realidad. Un día, Juana sorprendió a la damita con un billete amoroso y exigió que se lo diera, pero la cortesana se sentía lo suficientemente fuerte como para desobedecer a su reina, y en vez de darle el papel, se lo tragó. Entonces, la española se abalanzó sobre ella, le cortó las trenzas y le marcó la cara con las tijeras. Felipe, al enterarse, le dio una paliza a Juana. La vida era un infierno. A partir de entonces, Felipe empezó a engañar y a desairar a su mujer más y más abiertamente, y Juana, como suele suceder, se fue obsesionando más y más con él. El archiduque la encerraba en sus habitaciones durante semanas, y ella se pasaba las noches dando golpes en la pared para fastidiarle sus conquistas. De vez en cuando, sin embargo, aún se acostaban juntos, y ella siguió pariendo hijos. Tuvo 6 en total, todos tan sanos que llegaron a adultos, un verdadero récord para la época. Para exculpar sus ostentosas infidelidades, Felipe hizo que un cortesano español llevara un diario de las excentricidades de Juana y se lo envió a los reyes católicos. No quedan copias de ese diario, pero debía de ser tan elocuente que, cuando murió la reina Isabel, Fernando lo utilizó para declarar a su hija loca y hacerse él con la regencia. Para más desasosiego e inquietud mental de la princesa, durante todo este tiempo fue objeto de diversas maniobras por parte de Fernando y de Felipe, que intentaban que firmara cartas y proclamas contra uno u otro. Para una loca, como dicen que era, ella se mantuvo admirablemente serena en mitad del tumulto y fue fiel en lo sustancial al rey Fernando, a ese padre que nunca tuvo el menor reparo en traicionarla. Tras la muerte de Isabel, Felipe acudió inmediatamente a España a reclamar el trono. Como es natural, vino con Juana, aunque la princesa estaba tan devorada por los celos para entonces que, al subir al barco en Rotterdam, puso como condición que no hubiera ni una sola mujer a bordo.
Ya en España, Felipe acordó con Fernando la incapacitación de Juana y a partir de entonces se habría desatado una guerra por el poder entre ellos si el archiduque no hubiera enfermado gravemente en Burgos. Juana se instaló al momento en su cabecera, cuidándole con abnegada entrega. Como Felipe temía que ella le envenenara, así de torturada, así de siniestra, había acabado por ser la relación. Ella bebía grandes tragos de todas las medicinas, aunque estaba embarazada de 5 meses. Pero todos los cuidados fueron vanos. Tras 6 días de fiebres, Felipe murió. Dicen que Juana no pareció inmutarse. El sufrimiento se le manifestaba así, en esa especie de estupor autista. A partir de aquí se disparó la leyenda de la locura pasional. Cuentan que Juana ordenó desenterrar al príncipe, que había sido sepultado en la Cartuja de Miraflores, y que iba a verlo todas las semanas, abriendo la caja, desanudando el sudario y besándole los pies. Por fortuna estaba embalsamado, aunque al parecer no demasiado bien, y gedía. Y que luego, cuando la peste la obligó a salir de Burgos, se llevó consigo el cadáver de Felipe y lo paseó durante 2 años en sórdido cortejo por media España, marchando siempre de noche y durmiendo de día. Sin embargo, Proudhon, en su convincente biografía sobre Juana, aporta una explicación mucho más coherente y aún más sórdida. Primero, no es verdad que Juana acudiera cada semana a Miraflores para besar los pies del cadáver. Solo fue allí 2 veces y abrió la caja por temor a que hubieran robado el cuerpo. Y segundo, sí decidió partir hacia Granada con el muerto para enterrarlo allí. Fue, dice Proudhon, porque la reina Juana tenía en Andalucía a sus mayores partidarios, a sus nobles más leales. Ella sabía que el cardenal Cisneros y el rey Fernando querían incapacitarla y encerrarla, e intentó huir de ellos. Pero se puso de parto en el camino y la atraparon sus enemigos. Desde entonces se negó de modo sistemático a entrar en cualquier castillo o ciudad amurallada, sabedora de que sería su fin, como también se negó a ceder los poderes a su padre. Ella quería reinar, pero al cabo de 2 años, sola y acosada, rodeada de espías y acompañada patéticamente del cadáver de Felipe, Fernando el Católico logró internarla en el castillo de Tordesillas. Juana tenía 29 años. Ya no saldría de allí. Seguía siendo oficialmente la reina y el pueblo la quería, de modo que resultaba peligrosa. Por eso su reclusión fue más cruel. Durante muchos años vivió encerrada en unas alcobas interiores, sin ninguna luz natural, alumbrada tan solo por las velas, para que no pudiera asomarse a las ventanas y pedir auxilio. Sus carceleros tenían permitido darle cuerda, atar, azotar, torturar y premios violencias. Cuando murió el rey Fernando, no se lo dijeron, para que no osara reclamar su lugar en el trono. No se enteró del fallecimiento de su padre hasta varios años después, cuando el alzamiento de los comuneros contra la tiranía flamenca que estaba imponiendo Carlos I, Padilla y los demás rebeldes acudieron a Tordesillas para ponerse al servicio de la reina, que por entonces tenía 41 años y parecía muy cuerda. Juana apoyó a los comuneros, pero fiel a su hijo, no llegó a respaldarles con su firma. Fue el fracaso del movimiento revolucionario. Ahí se hundió para siempre el democrático y poderoso sistema de las comunas castellanas, aplastado por el orden autoritario y centralista del imperio, y las puertas del mundo volvieron a cerrarse sobre Juana. Allá, dentro, quedó desesperada al ver que se renovaba su tortura y su encierro. Completamente sola, su extraordinaria salud le hizo resistir año tras año, cada vez más enajenada, por supuesto, y quién no, en una situación como la suya. La última reina titular de la historia de España murió al fin en 1555, paralítica de cintura para abajo y atormentada por los horribles dolores de la gangrena. Tenía 77 años y había pasado
los 47 últimos encerrada en Tordesillas, enfrente del castillo en el convento de Santa Clara. Seguían reposando sin sepultar los mal embalsamados restos de su marido.